Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. En los últimos días ha habido mucho ruido, desinformación y ataques políticos a propósito del operativo en la Sierra Tarahumara, en el cual se desmanteló un narcolaboratorio donde se hallaron más de 55,000 litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de 2,000 litros de metanfetamina, como lo confirmó la Fiscalía General de la República. Hola, yo soy Elvis. Como siempre, muchas gracias a este espacio. Arrancamos al gran asunto, porque constantemente en los noticieros y también en las redes sociales se están criticando en el ámbito bilateral sobre las gobernaturas en Sinaloa y Chihuahua. La percusión mantiene esa situación en diferentes conjeturas, hipótesis y con encontronazos públicos. Así que, está muy cañón la dicotomía entre lo chihuahuense y lo sinaloense, en nuestro país y también en el país vecino. Para empezar, aquí no checa, no cuadra y no amarra en la línea de tiempo sobre ambas entidades. Desde el día 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido acusado al gobernador Rubén Rocha Moya por ser un narcopolítico. Con la referencia de la Fiscalía gringa, el ascenso al poder en la gobernatura sinaloense por Rocha Moya está vinculado al uso de narcotráfico. Un párrafo de ese documento afirma que la contienda de Rocha Moya es mediante los Chapitos, y que así se aseguraron la victoria por parte de ese cártel, pero el texto tiene incongruencia contra su gestión. Explico, con los datos del Instituto Nacional Electoral, INE, en la entidad de Sinaloa se ganó la elección sin la intervención del cártel de Sinaloa, porque los datos oficiales de la elección de 2021 en Sinaloa muestran que el partido de Morena obtuvo el 56.60% de los votos, mientras que la coalición PRI-PAN-PRD apenas llegó al 32.49%, es una diferencia de más de 24 puntos porcentuales. Esa es una ventaja muy amplia y es imposible para manipular o amenazar el triunfo del gobierno sinaloense. Además, hay que considerar que en ese momento, Morena contaba con un fuerte respaldo nacional debido a la popularidad del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese arrastre electoral se reflejó en varios estados del país, no solo en Sinaloa. Por lo tanto, la afirmación de que la victoria se debió exclusivamente al apoyo del cártel de Sinaloa contradice los datos electorales oficiales. Esta discrepancia, entre los alegatos estadounidenses y los datos de la elección, no cuadra. Del mismo modo, la desinformación fluye verbigracia. En una entrevista de Lorenzo Córdoba a Aristegui Noticias, es un claro cómo se puede manipular la información al omitir el contexto. Si bien el exconsejero presidente del INE afirma que hubo incidentes en algunas casillas de Sinaloa en 2021 y que se presentaron denuncias, no menciona si existieron elementos suficientes para invalidarla o si las impugnaciones presentadas contenían pruebas concluyentes, solamente se desvirtúa con un dato sensacionalista. También Córdoba afirma que las declaraciones de la presidenta Sheinbaum están plagadas de falsedades, y culpa a Morena, pero no explica por qué las denuncias presentadas por el INE contenían elementos suficientes para proceder. A su vez, se olvida que los incidentes reportados fueron contabilizados en el INE. Concluyó que no afectaron la transparencia del proceso en su conjunto, lo que justifica por qué el resultado final se mantuvo. Aquí sí checa objetivamente con las cifras del INE. Otro punto no cuadra en la incongruencia es el número de homicidios dolosos. Claramente, la tendencia de baja se acentúa con la llegada de Rocha Moya al gobierno, lo que contradice la narrativa del documento estadounidense de que el cartel operaría con impunidad total bajo su administración. Vamos a desglosar esos números para verlo claro. El año 2016 fue el pico más alto en la serie de homicidios dolosos con el número de 1.640 fallecimientos. Sin embargo, en el cuarto año del dictador comunista AMLO, la tasa disminuyó hasta la cifra de 587 defunciones, es decir, al segundo año de la gestión de Rocha, se tuvo un récord. Fue un logro mayor a otras entidades, como Guanajuato, que ese año tuvo el número historial con el dato de 4.329 homicidios. Pero hay un detalle que coincide con el aumento de homicidios en la entidad durante el último año del cabecita de algodón, o sea AMLO, porque hubo un escándalo mundial de la detención de Ismael Zambada a la mitad del año. La razón fundamentalmente es que el cártel de Sinaloa se ha fragmentado entre los Mayos y los Chapitos, hasta la fecha. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco
y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo. Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Gracias por su atención y buenas noches. Ustedes me conocen. Siempre he estado presente aún cuando he tenido que enfrentar persecuciones e injusticias. Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico. Así que, mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Continuando en el lado fronterizo sobre el caso de la gobernadora Maru Campos, ya tiene un mes cuando se reveló el accidente de 2 autoridades chihuahuenses y 2 agentes de la CIA, quienes, supuestamente, pidieron un aventón para ir al aeropuerto. Sin embargo, se cambió la versión de la Fiscalía Chihuahuense a la que presuntamente participaron en operaciones encubiertas dentro del territorio de la entidad sin autorización federal. En este acto, la FGR pidió la documentación, incluyendo el manejo de recursos federales destinados a la seguridad, y hasta ahora no hay una respuesta por parte de la Fiscalía Chihuahuense. Por si fuera poco, la Gober Campos envió un video con su postura, para disponer una indagatoria como lo marca la ley. Es particular que entre las personas involucradas en la cuestión, a quien no se incluye es la misma. Además, le salió lo panista quejando a los morenistas, enfatizando en su persona. Al revés del GOB sinaloense, la titular estatal no solicitó una licencia temporal. O sea, no cuadra. Por eso, si hay algo que se une a Maru Campos y Rocha Moya es el marco legal que les aplica por igual, porque el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que los servidores públicos serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. Ese artículo no hace distinciones entre servidores públicos de un partido u otro, ni entre gobernadores de estados de oposición o gobernados por el partido en el poder. Establece un marco de igualdad ante la ley que debe ser aplicado con rigor en ambos casos. Otro aspecto fundamental del artículo 108 es que obliga a todos los servidores públicos a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. A todo esto, lo que se ve de otra dimensión son los entretelones del tema, porque la oposición busca frenar a los partidos chairos izquierdosos rumbo a las elecciones del 2027, que presentan 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cargos del Poder Judicial Federal que tienen el mayor peso por ser nacional. Así se checa, se cuadra y se amarra. Para finalizar el rollo, sin distinción, la ley es la ley, y los servidores públicos deben responderla al instante, porque es claro que, con este motivo, la cosa no está, y no estará, cañona.